El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta la cápsula profética. Amados hermanos, sean todos bienvenidos a la cápsula profética de hoy. Estamos estudiando Mateo capítulo 24. Y en nuestro estudio anterior llegamos al versículo 14 que dice lo siguiente: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y tuvimos la oportunidad de ver que un ángel en los 7 años de la tribulación vendrá sobre la tierra predicando este maravilloso evangelio, que, como vimos, no es que haya otro evangelio, sino que difiere del evangelio de la gracia que hoy estamos predicando como iglesia de Cristo. Así que vamos a ir al siguiente versículo. El tema lo he llamado la abominación desoladora, pero le coloqué parte 1 porque es que no es un tema muy sencillo de comprender y, por supuesto, de explicar. Pero con la ayuda del Señor sé que todo va a salir perfecto. Dice el versículo 15: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y hay un paréntesis que dice: el que lee, entienda. Se cierra el paréntesis y hay una coma. Por favor, míralo directamente en tu Biblia. Esto implica, hermanos, que aquí tenemos que detenernos un momento, porque esta escritura hace referencia a Daniel, y tenemos que remitirnos al libro de Daniel capítulo 9 para poder entender lo que esto realmente significa. Daniel capítulo 9, que, como veremos, habla acerca de estos tiempos finales. Versículo 21, dice la palabra de Dios en Daniel 9, 21. Dice Daniel: aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Verso 24: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Esta palabra profética es lo que se conoce como las 70 semanas de Daniel. Es importante que entendamos que la única manera de entender la profecía de estos últimos días es conociendo completamente el libro de Daniel. Alguien dijo: Daniel es la llave que abre el libro de Apocalipsis para su correcta interpretación, y las profecías de Mateo 24 y 25 en la palabra de Dios.
Así que la profecía de las 70 semanas o 70 veces 7 es una de las profecías mesiánicas más importantes y detalladas en el Antiguo Testamento. Como vimos, se encuentra en Daniel 9 y el capítulo comienza mostrándonos a Daniel, quien está orando por Israel, reconociendo los pecados de la nación contra Dios y pidiendo de él misericordia. Mientras Daniel oraba, el ángel Gabriel se le apareció para darle una visión sobre el futuro de Israel. Y debemos recordar que en ese entonces la nación de Israel se encontraba cautiva en Babilonia y que la duración de su cautiverio habría de ser de 70 años, que obviamente no tienen en este momento nada que ver con las 70 semanas que vamos a estar estudiando. Si observamos bien en lo que ya leímos, los resultados se refieren a la erradicación total del pecado y al establecimiento de la justicia. Así que la profecía de las 70 semanas resume lo que sucede antes de que Jesús establezca su reino milenario, milenial, para que lo entendamos bien. Y son 6 los aspectos que encontramos en ese texto. Encontramos número 1, que es terminar la prevaricación. Número 2, poner fin al pecado. 3, expiar la iniquidad. 4, traer la justicia perdurable. 5, sellar la visión y la profecía. Y 6, ungir al Santo de los Santos. Y cabe destacar, amados, que el tercer propósito de estos resultados ya se cumplió. Dice la palabra, para expiar la iniquidad. Y Jesús, indudablemente, realizó la expiación por el pecado con su muerte en la cruz. Tú puedes leerlo en Romanos 3:25 o en Hebreos capítulo 2, versículo 17. De lo que quiero ocuparme realmente es de ver el cumplimiento de las 70 semanas. Gabriel le dice a Daniel que el reloj profético comenzaría en el momento en que se expidiera el decreto para reconstruir Jerusalén, que ustedes saben que en el año 587 fue destruida por Nabucodonosor. El pueblo fue llevado cautivo a Babilonia y en este momento se encuentra cautivo, pero el templo y la ciudad quedaron destruidos. Y lo que dice es que serían 483 años a partir de la fecha de ese decreto, hasta el tiempo del Mesías. Sabemos por la historia que la orden de restaurar y reconstruir a Jerusalén fue dada por Artajerjes de Persia en el 445 antes de Cristo. Y esto tú lo puedes ver en Nehemías capítulo 2 del versículo 1 al 8, que yo te ruego que por favor lo leas. Así que, amados, esta palabra maravillosa nos entrega la revelación de lo que ha de ser este tiempo final. El versículo 25 de Daniel dice, el 24 dice, por favor leamos, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Indudablemente es una profecía para la nación de Israel y que tiene que ver con la ciudad de Jerusalén. ¿Con qué propósito? Para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Y entonces dice el versículo 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén
hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Y hay un punto y coma y dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esta reconstrucción del templo está descrita en el libro de Nehemías. Y la profecía en Daniel 9 especifica que a la terminación de los 483 años se quitará la vida al Mesías, tal y como leímos en el versículo 26. Dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Este texto de las 62 semanas, donde dice que se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, porque él no murió por sí mismo, sino por todo el mundo, expiando el pecado de toda la humanidad, marcaría entonces el tiempo del cumplimiento de estos 483 años. Hay unos cuadros que voy a estar utilizando que espero nos permitan tener una mejor claridad. En 9:26 entonces continúa una predicción que dice, después que al Mesías se le quite la vida, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y esto, amados, se cumplió en el año 70 después de Cristo, donde el príncipe que ha de venir, que fue Tito, hijo del emperador Vespasiano, vino, asoló y destruyó la ciudad de Jerusalén, como usted y yo ya lo hemos visto en tantísimas ocasiones. Esto habla entonces de la destrucción de Jerusalén en el año 70, pero hace una referencia también al anticristo, que tendrá alguna conexión con Roma, ya que fueron los romanos los que destruyeron Jerusalén. Además, que es desde Roma, de donde tú y yo sabemos por el libro de Apocalipsis, que procederá el falso profeta. Así que vamos a tratar de mirar en ese cuadro un ejemplo general de todo esto. La medida del tiempo de las 70 semanas de años. Coloco el cuadro grande para que tú lo veas y yo hablo a espaldas de él. Es Daniel capítulo 9. Son 490 años. 70 semanas de 7 años dan 490 años. En la palabra profética, en el año 396 a.C., la reconstrucción de Jerusalén fue completada luego de haber salido del cautiverio en los tiempos de Nehemías y de Esdras. Y la palabra del Señor entonces determinó que 7 semanas equivaldrían a 49 años para la reconstrucción del templo y por supuesto de Jerusalén. Pero luego quedarían 62 semanas. Estas 62 semanas equivalen a 434 años, que son los que vimos hasta hace un momento, y que culminan en el año 33 con la entrada de Cristo triunfante a Jerusalén y por supuesto con su muerte en la cruz del Calvario. Luego vendría la época de la iglesia que usted ve en la mitad, que es de más o menos 2000 años, y al finalizar la época de la iglesia con el arrebatamiento vendría la semana 70 de Daniel, que es la semana que falta en el calendario. 49 años la construcción del primer templo, 434 años duró, o 62 semanas, para un total de 69 hasta que Cristo vino y entró al templo y proclamó por supuesto también su destrucción.
destrucción que ocurrió en el año 70. Viene la época de la iglesia y obviamente entonces la semana 70 que ustedes ven al final del cuadro, que es de 7 años, dividida en dos. 1260 días, la primera parte de la tribulación, que se conoce y que yo conozco como el principio de dolores, y los segundos y medios años, 3,5 años, que son 1260 días, el periodo de la gran tribulación. Como ustedes pueden ver en la imagen, la abominación desoladora de Daniel 9:27 está en la mitad de la tribulación. Y era importante ver esto para poderlo entender. También usted encuentra que al finalizar el arrebatamiento hay un pacto en Daniel 9:27 que es el que el anticristo hace con la nación de Israel para proclamarse como su Mesías, como su libertador. De eso hablaremos en el futuro porque por supuesto que esta palabra profética es muy extensa. Así que, amados hermanos, la tribulación revela algunas acciones del anticristo. Y esta tribulación son las semanas 70, la semana que falta en el calendario profético de Dios para Israel. Y dice el príncipe que ha de venir. Refiriéndonos a eso, en Daniel 9:27 dice la palabra de Dios: y por otra semana, o sea, la semana 70, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Noten ustedes que a la mitad de este tiempo, en un templo que ha sido ya reconstruido para el pueblo de Israel por el anticristo, que esto es un tema bien prolongado que habría que estudiar por muchas horas, pero que quiero resumirles para poder terminar Mateo 24. Aquí lo que nos advierte el Señor entonces es que este príncipe hará un pacto al comienzo de los 7 años con la nación de Israel, reconstruirá el templo y a la mitad destruirá el culto de ese templo, introduciendo la abominación desoladora y entrando él en el templo para ser adorado como Dios. De eso hablaremos en el próximo tema, en la parte 2 de la abominación desoladora. El versículo 15 de Mateo entonces nos dice lo siguiente: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y ya vimos que lo que el profeta habló fue de las 70 semanas de años del calendario profético de Dios para Israel. Pero Daniel también predice que el anticristo enfrentará un juicio, que él solo podrá gobernar, Daniel 9:27, hasta que venga la consumación, que es el final de la tribulación, y se derrame lo que tiene que ser derramado sobre el desolador, que es el anticristo, quien profana el templo a la mitad de la tribulación, a la mitad de la última semana, a la mitad de los últimos 7 años de la historia. Dios, amados, solo permitirá que el mal llegue hasta ahí, hasta ese momento. Y el juicio que el anticristo enfrente ya habrá sido perfectamente planeado. Entonces, es necesario que hagamos una recapitulación para que esto nos quede claro. Con eso, en el próximo tema, estaremos mirando a fondo todas estas cosas. Lo voy a repetir, porque, hermanos, no es sencillo, pero usted me está entendiendo. Voy a colocar el cuadro fraccionado. Miren ustedes, la medida del tiempo de Daniel son las 70 semanas de años. La primera parte está dividida en 69 semanas de años, o sea, 483 años. Desde que se expide el decreto para reedificar Jerusalén y el templo,
que había sido destruido y asolado por Nabucodonosor en el año 587 a.C. Y esa reconstrucción abarcaría 7 semanas. Por eso dice 7 semanas y 62 semanas, para completar 69, lo que implica que quedaría faltándonos una. Y en el año 396 a.C., la reconstrucción de Jerusalén fue completada. Desde ahí se comenzaron a contar entonces las 62 semanas, que equivalen a 434 años, que se cumplieron en el año 33, cuando Cristo entró sentado en un pollino de asna a Jerusalén y fue proclamado rey de Israel, y posteriormente fue crucificado. Pues la profecía nos dice que el Cordero sería sacrificado. Viene la época de la iglesia y viene la época de la semana que falta, que es la semana de la tribulación. Como ustedes ven en la imagen, partida en dos: 1260 días y 1260 días, que equivalen a 3 años y medio cada uno. Este periodo de la tribulación traerá a la mitad la introducción al templo reconstruido, la abominación desoladora, de la que con la ayuda de Dios quiero hablarles mucho más detenidamente en el próximo tema. Así que, amados, con la ayuda del Señor, lo más importante es que nosotros podamos entender entonces, de nuevo volviendo a Mateo, el versículo 15, donde dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Tú y yo hoy entendemos, pero como veremos en la tribulación, los que lean entenderán mucho mejor que nosotros, porque el tiempo habrá llegado. Pero es importante entonces que la relación del versículo 15 está directamente relacionada con Daniel 9:27, versículo 11 al 31, y el capítulo 12, versículo 11. De eso me comprometo a hablarles en el próximo tema, con la esperanza de que pueda ser de utilidad para ustedes el conocer estas verdades y estas realidades bíblicas. ¿Por qué son tan importantes? Porque esclarecen por completo el final de los días, de la historia. No tanto para nosotros los gentiles, pues sabemos que nosotros somos la iglesia y nos vamos con Cristo. Pero para el pueblo de Israel, que tendrá que pasar por este tiempo de angustia de 7 años, que será verdaderamente terrible. Y juntamente con las naciones de la tierra que han rechazado a Cristo, vendrá el juicio tremendo de las 7 copas de la ira y de las 7 trompetas de Dios, que devastarán la tierra, hasta que Cristo, al final de los 7 años, venga con nosotros para establecer su reino sobre la tierra. Pues tú y yo hemos sido llamados por Dios para reinar con Cristo sobre la tierra. Y esto lo veremos, por supuesto, más adelante. Si usted tiene alguna pregunta, por favor, escríbame. Si algo no le queda claro, por favor, llame a mi teléfono. Estoy dispuesto a dedicarte el tiempo que sea necesario para que tú puedas comprender estas verdades maravillosas de la palabra del Señor. Voy a invitarle para que hagamos una oración. Amado Dios, sé que por el tiempo es rápido el proceso por el que estamos pasando. Pero yo te doy gracias por mis hermanos y te doy gracias por estas redes sociales en las cuales podemos compartir estas verdades. Estudios que por supuesto requerirían bastante tiempo para poderlos realizar a profundidad. Pero gracias por mostrarnos hoy que la llave de la interpretación de los últimos días está en el libro de Daniel. Y gracias, Señor, por enseñarnos que la tribulación de 7 años es la última semana, la semana que falta en el calendario profético de Dios, donde Dios vuelve a tratar con su pueblo Israel y donde Dios finalmente tratará con todas las naciones de la tierra en juicio.
en un periodo que conocemos como el día de la ira del Señor. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús, y te ruego, Señor, que nos permitas continuar adelante en el próximo tema. Amén, amén y amén. Amados, gracias por su atención. Les repito, cualquier duda, escríbame, llámeme, que yo estoy dispuesto para ayudarles. Y gracias por la atención prestada a este tema maravilloso de la palabra del Señor. En la próxima cápsula profética veremos entonces la abominación desoladora, lo que realmente significa de manera detallada. Que el Señor les continúe bendiciendo. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Bendiciones para todos, y suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com.